Comenzamos Didáctica 2. Les damos la bienvenida, es un placer estar con ustedes, nuestro primer encuentro presencial. Vamos a transitar vamos a iniciar este viaje, con la metáfora del viaje iniciamos este año Didáctica 2. Lo propuso una de las profes del equipo y nos gustó a todas, así que ya que el viaje estuvo un poco lento este año por todas las cuestiones de contexto, vamos a intentar viajar aunque sea a través de lo que es este recorrido académico, ¿sí? Y bueno, vamos a compartir cuestiones que tienen que ver con la profundización del trabajo didáctico en el aula. Esta es una asignatura que continúa a Didáctica 1, por lo tanto, bueno, tiene una continuidad también con la línea teórica de Didáctica 1. Y vamos a avanzar en algunos otros aspectos. Bueno, somos en el equipo 5 personas, ¿sí? No sé si ustedes ya se presentaron, chicas, respecto a mi demora. Si pido disculpas por hacer esta pregunta, pero bueno, el equipo está formado por la profe Erika Sánchez, que es profesora auxiliar por concurso, concursada en el cargo, y nos acompaña la profesora Verónica Ayala desde hace bastante tiempo ya, y desde hace 2 años nos acompañan también. Tenemos el placer de contar con Dayana y con Nahali, ¿cómo se pronuncia? Dayana Medina y Nahali Florentín Morales. Y próximamente se va a sumar otra persona más al equipo, que después ya cuando esté formalmente incorporada la vamos a presentar. Ellas son adscriptas y son estudiantes avanzadas de Ciencia de la Educación, tan avanzadas que están en su último año de cursado, ¿sí? O sea que están próximas a ser profesoras, colegas. Y además es un equipo que creo que además de compartir la pasión y el amor por la didáctica, también compartimos el respeto y la armonía para el trabajo. Y bueno, eso nos permite plantear una propuesta que es consensuada entre las 5, ¿sí? Más allá de los roles que cada uno ocupemos, todo lo que hacemos es consensuado. Nuestro equipo trabaja desde ese lugar. Mi nombre es Mónica Vargas y me olvido porque cuando estoy en la materia de 5º nivel, que también estoy a cargo de una materia de 5º nivel, ahí como ya me conocen, no tengo que repetirlo, pero acá me olvido de que ustedes todavía no, salvo alguno que se recuerde del cursillo de ambientación, pero bueno, antes no tuve el placer de contar con ninguno de ustedes, de conocerlos. Así que bueno, esta sería como la bienvenida. Ustedes ya tienen acceso al aula virtual. ¿Están todos pudieron acceder al aula virtual? ¿O hay alguien que tuvo problemas? Si alguien tuvo inconveniente, nos avisa. Y bueno, este año nos compete de nuevo un cursado virtual. Así que les dejo a ver si quieren comentar algo de sus trayectorias, Erika, Nahali, Dayana. Si quieren compartir alguna cuestión respecto a la trayectoria de la materia y lo que nos espera. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y a todas que se están sumando. Hoy hice un saludo así muy genérico para todos y todas que se estaban de a poquito conectando, pero no logré presentarme. Como decía Moni, soy Erika y soy profe auxiliar y lo voy a estar acompañando como parte del equipo en este trayecto. Bueno, yo también vengo así como decía hoy Moni, esto de la continuidad. Por ahí tuve mis inicios en la facultad, fue en Didáctica 1, y bueno, y después nosotros veníamos trabajando con Moni hace mucho tiempo ya en el campo de la didáctica. Bueno, tuve la oportunidad de poder
incorporarme al equipo de la didáctica específica de la ciencia de la educación. Y bueno, además de eso, bueno, presentarme que, bueno, ser de resistencia, soy, bueno, un poco para que nos conozcamos, para que prendan sus cámaras, que rompan un poco la estructura esta de las camaritas apagadas. Sé que muchos están cuidando su conectividad, pero también nos gustaría conocerlos, conocerlas, así que un poco para descontracturar esto, solamente compartir esto, que soy la profe Erika, que los voy a estar acompañando por acá y en todo este cuatrimestre. Y bueno, así que bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Y bueno, un gusto otro año más compartir. La verdad que para nosotros un gran desafío. Otro año más después de esta cursada virtual que tuvimos el año pasado, que la verdad que fue muy interesante, muy rica. Y bueno, otro año más que nos toca trabajar de esta forma. Extrañamos, sí, como ustedes saben, el aula, el compartir el mate, así que los invitamos a que traigan sus mates a nuestros encuentros sincrónicos y poder compartir de esta forma también. Así nos sentimos un poco más cerca. Así que me encanta volver al inicio de clase. Me acuerdo, había una profesora que estaba antes que Mónica, cuando yo cursaba didáctica, la profesora Alonso, y yo le decía a ella, ¿cómo hacía ella para ser tan clara los primeros días de clase? Y me decía, yo muero de miedo los primeros días de clase. Y a nosotras nos pasa lo mismo. Morimos de miedo, estamos desde temprano preguntando, ay, que ya estamos listas, estamos preparando hace semanas el aula, compartiendo ideas, todo, porque la verdad que es todo un nuevo comenzar. Así que eso es para nosotras. Así que un gusto y bueno, espero que tengan una muy buena experiencia con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Eric, me hiciste acordar y el dicho de la profe Alonso, que es la que tenía a su cargo antes la materia, y lo completaba a veces en la intimidad diciendo que el día que un docente no tenga esa sensación de inquietud y de ansiedad y de mariposas en la panza antes de comenzar un nuevo grupo, tenía que dedicarse a otra cosa. Bueno, como para graficar de que todos estamos en la misma situación, ¿no? Todas, en este caso, el grupo, el equipo. Bien. Erika, Nalí, Dayana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Yo soy de San Roque Corrientes, así que ahora me encuentro por estas cuestiones de la pandemia acá en San Roque. Estoy, como muchos de ustedes, seguramente pagando un alquiler y no está viviendo nadie en Resis, pero bueno, vamos a ver ahora si se flexibiliza un poco esta cuestión de la vuelta a Corrientes y puedo ir. Podemos volver a encontrarnos con las profes. Y como dijo la profe Moni, este es el segundo año que estoy como adscripta en la cátedra, así que los voy a acompañar desde este rol y también invitarlos a que se impliquen en esta asignatura. La verdad, las profes son súper compañeras, aunque este año, bueno, va a demandar mayor esfuerzo quizás por parte de todos nosotros, ya que la asignatura es promocional. Los que quieran cursarla y estén en condiciones de cursarla es promocional, vamos a tener que esforzarnos más y participar de estos encuentros sincrónicos, ¿no es cierto? Tratar de conocernos y bueno, en ese sentido también los invito a que puedan ir presentándose a ustedes, prendan sus cámaras, al menos hoy, para conocernos, para vernos. Cuéntenos desde dónde están ahora. Ahí veo que Luz prendió su cámara, Adriana, sí. Naya. Dai, mientras se animan, te presentás y después le damos la palabra.
Gracias, Dai. Bien, sabemos lo que decía Eric hoy, el tema de datos y demás, pero bueno, al menos en esta ocasión queremos escucharlos. Aquel que tenga imposibilidad de abrir la cámara, al menos nos cuenta, y bueno, brevemente nos van contando. Yo también soy del Chaco, de Resistencia, y bueno, escuchamos un poquito, a ver, y no solo nos cuentan de dónde son, sino un poquito alguna idea, alguna expectativa, alguna cuestión que estén trayendo en esa carga de formación que ya transitaron, 2 o 3 años, depende cada uno de los casos, para poder comentarnos brevemente. ¿Quién se anima? ¿Quién toma la posta? Ahí se estuvieron presentando por el chat, profe, Sí, también. Sí, repito lo que dije muchas veces, en nuestra tarea y nuestra profesión necesitamos poner el cuerpo y poner la voz. En este caso, por ejemplo, la voz es fundamental. Sé que muchas veces nos cohíbe la cuestión de la cámara, de estar hablando frente a un montón de cuadraditos acá y ver qué micrófono se mueve para saber quién es el que está hablando. Ya vamos tomando esa práctica, pero es parte del proceso y de la práctica que tenemos que realizar, ¿sí? Así que los animamos a escucharlos. Bueno, me presento. Bueno. ¿Sí? Tomo el coraje. Bueno, me llamo Luz. Mi nombre completo es María Luz Solís, pero todos los que me conocen, bueno, como Daya y Madeline me conocen como Luz. Y bueno, nada, estoy en este cursado ahora. Vivo en Resistencia, soy acá de Resistencia Chaco. Y bueno, me encanta la materia, siento que es muy enriquecedor y que voy a sacar mucho beneficio de ella. Leí un poco en el aula virtual el tema del cursado y tenía algunas inquietudes en cuanto a la modalidad. Me gustaría hacer la promocional. Lo único que visualicé es que tenía un 80% de asistencia en algunas clases y yo por tema de trabajo a partir de las 18. No voy a poder estar en una clase, entonces quería presentar esa inquietud de cómo podría resolverlo o si hay alguna forma para poder hacer la promocional. Bien, vamos respondiendo a las inquietudes a medida que van surgiendo. En el caso de promocional, lo que nosotros señalamos es 80% de los sincrónicos que pautamos. En general tenemos planificado que los sincrónicos sean solamente los miércoles en este horario, de 16:30 a 18. Consideramos que el trabajo fuerte tiene que ser en el aula virtual, tiene que ser en pequeños grupos. Entonces, los otros días que tenemos asignados a la materia, si esta materia fuese presencial, tendríamos 3 veces a la semana. Lunes de 15 a 16:30, martes de 18 a 19:30 y miércoles de 16:30 a 18. En este caso, nosotros optamos por el encuentro sincrónico será los miércoles de 16:30 a 18. Los otros días tendremos para instancias de tutoría, en los casos que sean necesarios, por grupo, individual. Eso vamos a ir manejándolo a medida que el proceso nos demande, ¿sí? Dejamos reservados esos días para esas cuestiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tu grupo necesite una tutoría, nunca la pidas un martes a las 18, porque vos no podrías asistir. Entonces, ahí vamos negociando esto, ¿sí? Lo que nosotros le estamos pidiendo a encuentros sincrónicos son estos, y obviamente cuando el grupo pide una tutoría, que está el grupo completo, ¿sí? Entonces, bueno, eso por ahora. Así que sigamos escuchando y a ver qué otra inquietud surge y que podamos ir trabajando. Bueno, buenas tardes. Después mi compañera me hizo presentarme. Me llamo Ariana. Las adscritas fueron compañeras mías y yo justamente
típico estudiante, por ahí yo tengo de preguntar a mis compañeros que ya cursaron la materia, qué experiencia tuvieron. Y la verdad que todos me decían que era una materia muy linda, que les sacara provecho, que me ponga entusiasmo, porque era una materia muy reconfortante y que a uno le ayudaba mucho. Así que estoy re emocionada en ese sentido. Y otra cosa era que yo había leído el programa y había leído trabajo de campo. Y yo dije, pero ¿cómo si estamos virtual? Que no entendía. Y bueno, y cuestiones que justamente a Daya le había preguntado cómo iba a ser con menos, por como había leído su nombre. Y bueno, me explicó más o menos, así que bueno, eso. Y bueno, tuve muchas buenas vibras de parte de otros compañeros que ya la cursaron. Así que estoy con todas las pilas para empezar. Qué bueno, Ariana, gracias. Y gracias por esto de la buena vibra y las pilas, porque eso nos entusiasma, y también de contarnos los comentarios de grupos anteriores, ¿no? Esto de Radio Pasillo uno lo aprendió cuando era estudiante y sabe que es así, no cambia, ¿no? Uno va consultando cuando va viendo a alguien que se pasó por esa materia. Se transformaron en mensajes de WhatsApp ahora, pero nos vamos a actualizando. Sí, pero es el pasilleo, ¿no? Bien, respecto al trabajo de campo, el trabajo de campo va a ser virtual. O sea, sigue siendo campo, pero va a ser virtual. Después le daremos más detalles, pero teniendo en cuenta, justo estaba en la reunión que les comentaba, que estaba antes, también estaba el decano y estuvimos conversando de esto. Y bueno, la única certeza que tenemos es que hasta agosto es todo virtual. ¿Sí? No tenemos posibilidad de volver a una presencialidad en la universidad. Y después se verá, depende del contexto y depende de lo que pase con la emergencia sanitaria. Por eso, después ya les vamos a dar las indicaciones con la profe Eri, con Dayana, Nadalí, Vero, y el trabajo de campo tengan la tranquilidad de que será virtual, así que no van a... Anteriormente en otras materias teníamos que hacer trabajo de campo, así en paréntesis, pero era como un simulacro que hacíamos, así que más o menos ya, claro. Menos tengo un poquito de idea. Claro, pero lo nuestro no va a ser tan simulacro, o sea, después ya vamos a ver, ya lo vamos a conversar, ¿sí? Así que, pero bueno, dejamos ahí hacer eso, eso dejamos en la incógnita, pero pronto ya lo vamos a develar porque le vamos a dar las orientaciones. Bueno, gracias, Ariana. ¿Quién más quiere compartir? Buenas tardes, ¿cómo le va? Me llamo Pablo, soy de Corrientes Capital y estuve leyendo el programa de Didáctica 2 y me surgieron demasiadas preguntas, demasiadas incógnitas y también algunas cuestiones tanto personales como de la cátedra en sí, digamos. En primer lugar, el hecho de que sea cuatrimestral, siendo que venimos de una didáctica anual, primero que nada, conforme al plan de estudio. Luego, el hecho de que se hable de una mirada de la intervención más que de la teoría también es algo que me hizo un poco de ruido en el sentido de decir, bueno, con toda la carga y toda la teoría que apliqué o que estuve formándome en este trayecto, me surgió la pregunta, ¿estaré listo? ¿Tendré las posibilidades o seré una persona apta para poder solventar algunas cuestiones, cosas así? A medida que estuve leyendo también el tema de las intervenciones y el tema de las entrevistas, cómo encaramos, y también el tema de la posibilidad del trabajo de campo que me estuvo haciendo ruido, al igual que la compañera Ariana, pero como que lo veo desde una perspectiva de que podría ser una forma de desafío nuevo o de nueva enseñanza en el sentido de la virtualidad, porque como si bien, rescatando lo que dijo la profesora, por más que sea en un contexto virtual, es un trabajo de campo, qué nuevos desafíos, qué nuevas metas se nos puede proponer
en torno a la virtualidad y cómo se modificaría lo que nosotros conocemos como campo, por más que sea una definición muy amplia, podríamos aportar nuevas teorías, nuevas definiciones, y eso es lo que me motivó también para tener un poco otra visión acerca de cómo encarar la materia. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Bien, Eri, ¿querés contestar algo o sigo respondiendo? Sí, lo escuchaba Pablo y decía esto de ser apto, si podía ser, si él estaba apto para algo. Y, y si hay algo que creemos acá en este equipo, que todos tenemos las capacidades y poder, esfuerzo, dedicación y nuestro acompañamiento en esto, todos van a poder lograrlo, todos, todas. Así que en eso, Pablo, no tengan duda de que sí lo van a poder hacer. La propuesta está diseñada, pensada en este contexto actual, y está pensada también específicamente ajustada al plan de estudio de la carrera, y no nos vamos a delirar y pensar cosas que no la vamos a poder hacer pensando en este contexto en el que estamos, ¿sí? Eso también, como decía Ariana, es el boca a boca. También puede ser que puedan ustedes preguntar, consultar a sus compañeras o compañeros de años anteriores de la propuesta que nosotras diseñamos, pensando en esto, ¿sí? En que todos lo puedan realizar. Incluso lo que decía Luz, esto de si ella trabaja o no trabaja, nosotros también contemplamos estas situaciones, entonces tengan en cuenta. Y hablando de capacidades, creo que por ahí no hace ruido, a mí me hace ruido un poco esto de quién nos puso en la cabeza nosotros de que sí podemos o no podemos. Sí podemos, ¿sí? Así que eso pónganse ustedes primero, que sí pueden, porque por algo están acá, por algo llegaron acá, y bueno, nosotros solamente vamos a ser alguien que le esté acompañando en este trayecto, así que sí se puede. Ay, ese sí se puede, me hace acordar a un presidente que no lo nombremos. No, yo solo quiero agregar una cuestión que tiene que ver con lo que había dicho Pablo, que es la cuestión de la intervención. La didáctica es intervención, es decir, cuando yo estoy pensando en un encuadre teórico es lo que sostiene, pero como teoría de la enseñanza es intervenir, o sea, cuando yo me propongo algo para enseñar al otro, estoy interviniendo, y a eso se refiere con la intervención, ¿sí? O sea, siempre que pensemos en la didáctica y que pensemos en este trabajo, tengo que pensar dónde está la intervención, ya sea mía, de otro, el análisis que realice, pero siempre estoy pensando en la intervención, ¿sí? Desde ese lugar. Bien. ¿Quién más quiere compartir su presentación? Buenas tardes, ¿qué tal? En mi icono dice Jere de Game, pero soy Ángel Oscar Alves. Estoy a través de un celular, digamos, viendo esta intervención, digamos, por Google Meet. Y bueno, yo por lo general trabajo por la mañana hasta las 1:30, 2 de la tarde. Y bueno, y me surge mucho interrogante en la didáctica, porque como usted decía, la profe, que la didáctica es una intervención, pero que muchas veces la pasamos en la intervención en el aula, y que pasar a la intervención en la virtualidad, eso es lo que más me hace ruido, digamos, en donde cómo ser docente en la virtualidad, cómo ser el educador para que el que está aprendiendo, el que quiere aprender, digamos, aprenda de la mejor manera desde el campo virtual. Y por eso me da mucha intriga, me da mucha, ¿cómo es? Como que necesito llenarme para poder también amoldarme a la virtualidad
que el docente también se tiene que amoldar a la presencialidad y a la virtualidad, que si bien tenemos que manejar Google Meet, Zoom, ahora estoy aprendiendo a manejar el PsychoWeber, que es otra plataforma virtual, que también admite más de 1.000 hasta 1.000 participantes, digamos, el PsychoWeber, y también es muy lindo. Y bueno, es esto el de manejarnos de la virtualidad, que para nosotros es nuevo, y bueno, tenemos que aprender a manejarlo, y eso es lo que más me hace ruido, o que más me motiva a la que es la didáctica, y que quiero aprender mucho. Eso es todo, profe. Y también es un poco, como comentaba el compañero, es pensar en que nosotros, bueno, la didáctica también en su evolución, pensar en una didáctica, en una didáctica en línea. Entonces, en este último año, que de verdad nos dio un cachetazo a todas las profesoras en este sentido, creo que por ahí quitarnos los miedos por una cuestión de que la educación virtual vino para quedarse, ¿sí? Entonces creo que tenemos que aprovechar esto, aprovechar esta experiencia que estamos teniendo, tomándola así como un aprendizaje. Entonces recuperar esto bueno, como un aprendizaje y pensarlo desde ese posicionamiento, y también pensar en que nosotros nos tenemos que formar en esto, utilizando toda esta experiencia que estamos teniendo ahora para poder acompañar en lo que se viene. ¿Sí? Lo que se viene es que la educación virtual vino para quedarse. Nosotros por ahí que con Moni, por ejemplo, trabajamos muchísimo en educación a distancia, en la educación virtual. A veces nos pasó desde el año pasado que no teníamos cuerpo docente en ciencia de la educación para que acompañen propuestas formativas. No había gente formada. Si bien, bueno, nosotros sí tenemos mucha formación, venimos trabajando hace muchísimos años con eso. Es más, yo incluso tengo una especialización en nuevas tecnologías y venimos con Mónica trabajando mucho en carreras y en propuestas virtuales, pero se nos hizo muy difícil conseguir equipo. Imagínense, Daya, Vero, Nazalie, que las metimos a formarse urgente en esto, y bueno, ellas genios totales. Pero es necesario adaptarse y tratar de pensar en que esto es nuestro futuro, o sea, no pensar de que vamos a volver como éramos antes. Esto ya creo que si nosotros no sabemos aprovechar la potencialidad de la educación a distancia, creo que ya es un error, un posicionamiento pedagógico erróneo, ¿sí? Al menos yo lo pienso así. Creo que tenemos que saber aprovechar las potencialidades de la educación virtual, la educación a distancia, para poder llegar a todos los huequitos, así como decía Luz, yo me puedo adaptar a los horarios, nosotros grabamos las clases, la puede mirar ella, son beneficios. El aprendizaje ubicuo tiene una potencialidad increíble, ¿sí? Entonces esto de estar y aprender en todo momento y en todo lugar, hay que aprovecharlo. Y aprovechenlo ustedes también, no solo como para cuidar a la familia, no salir, no enfermarnos y todo eso, que es el problema de hoy, sino también para pensar en el futuro. Gracias, Eric. Coincido con lo que, acuerdo totalmente con lo que decía Eric. Cristian pidió la palabra. Cristian, ¿estás? Estás como Cristian. Estás como Cristian Báez. No se te escucha. Ay, a ver, no se escucha. Quizás sin la cámara puede ser. A ver ahí. ¿Podés? Sí. ¿Podés probar ahí? No, sigue sin escucharse. No se lo escucha. No. Bien. Si no, mientras tanto, alguien más que
quiera tomar la palabra hasta que escuchemos, la compañera pueda solucionar el tema. Buenas tardes a todos. Sí, ¿qué tal, Celeste? Celeste Velasco, las conozco a las profes. Bueno, este año ya hace un par de años que estoy trabajando también en la parte docente, así que bueno, esto es un total desafío la parte virtual, por cuestiones de tiempo y sobre todo por cuestiones económicas. Cuando tenía que hacer didáctica no la pude seguir. Realicé trabajos a campo con la cátedra, con la asignatura, así que la conozco. Agradezco un montón que las profesoras siempre nos acompañan y nos ayudan y nos guían un montón. Sobre todo a mí en el grupo yo era una persona que tenía demasiadas dudas o por ahí el miedo justamente de eso que dicen los chicos a cómo intervenir o cómo participar o qué hacer en el campo. Y bueno, soy de... Se cortó Celeste, parece. Por ahí apagando tu cámara, Cele. Bueno, estas son como las pausas que hacemos mientras Sí. nos adaptamos. Ahí está, Celeste. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Y bueno, eso decía que trabajo en docencia, trabajo en el interior, así que soy del Chaco, soy de Basail Chaco, y también como estudiante me vine a la ciudad para estudiar en la facultad y eso, pero bueno, por cuestiones económicas y de trabajo estoy viajando y esas cuestiones. Así que bueno, espero que esto de la virtualidad me ayude en cuanto a los tiempos, que es lo que más se nos complica, y bueno, éxitos para todos. Creo que es una materia de la que se saca demasiado provecho y es una linda asignatura. Gracias, Celeste. Bien. No sé si pudo solucionar el problema la compañera que quería tomar la palabra. Si no, escuchamos a alguien más hasta que lo logre. Sí. Que me quedé con la duda ahora. Lo que pasa es que a veces cuando usamos otros usuarios y no lo renombramos, nos queda la aclaración que hizo el compañero Alves hoy. No era el nombre, sino está buena la aclaración al inicio. Bien, ¿quién más quiere tomar la palabra? A ver, ¿qué más escuchamos? Fíjense que todas experiencias diferentes, todas experiencias que nos sitúan en el mismo lugar, pero desde historias particulares. Y eso es lo que va a hacer rico el debate, el intercambio, la interacción que podamos tener. ¿Sí? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Patri. Bien, profesora, buenas tardes. Este es mi primer año con la materia. Sí la conozco a la profesora Erika, de Didáctica 1. Bueno, la materia me costó un poquito porque la dejé, la abandoné, pero bueno, acá estoy para empezar ahora con esta. Como dijo la profesora Erika también, el tema de la virtualidad, el tema de la educación a distancia siempre existió, solo que nadie, digamos, era habitual, le habitué en eso, y bueno, este contexto de pandemia, digamos, nos trajo a estar más virtualizados, digamos. Todo es virtual, todo es, digamos, es todo a distancia. Entonces creo que, como dijo la profe Erika, tenemos que aprovechar, es un desafío para nosotros, pero todo sirve, todo suma,
y yo creo que vamos como dijo también la profe Erika, todos podemos, todos pueden, así que bueno, retomo lo que dijo ella y bueno, y también me dijeron que la materia es muy, muy linda, así que bueno, le deseo lo mejor para todos mis compañeros, que podamos andar bien, digamos, con esta materia, así que bueno. Gracias, Patri. El año pasado trabajábamos algo que decíamos en la otra materia en la que estoy, es la última materia de la carrera, que decíamos que ese grupo tenía un plus, o tuvo un plus, que creo que a ustedes ya les está pasando también, que no lo tuvieron otros, que es la posibilidad de experimentar lo que es el trabajo virtual en su totalidad, ¿sí? Porque tradicionalmente nosotros usamos el trabajo virtual como coyuntura a lo presencial, pero la carrera es presencial. Pero tener que pensar no solo en un presencial con una coyuntura virtual, sino poder pensar toda la práctica y toda la intervención en la virtualidad, nos corre de ese lugar, que fue lo del año pasado, de la enseñanza remota que tanto se habló, a poder plantear una propuesta con otra lógica. Estamos trabajando lo mismo, pero las lógicas son diferentes, o sea, se trabaja la misma materia, el mismo programa, pero al cambiar el medio en el que estamos trabajando, también tiene que cambiar la propuesta en sí, en el sentido de desde dónde estamos trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense, una primera diferencia. Nosotros teníamos 3 encuentros presenciales en los que nos veíamos cotidianamente. Ahora acá esos encuentros presenciales cambian con otros formatos, o sea, tenemos uno sincrónico y otros días con otro formato. Ya hay un cambio ahí, ¿sí? Y tiene una intencionalidad pedagógica, no es porque se nos ocurre a nosotros, sino que es dentro del encuadre de acompañamiento, es poder pensar cómo se acompaña de un modo más personalizado a todos los grupos. Entonces, esa posibilidad de experimentar esas cuestiones no la tuvieron otras cohortes anteriores, ¿sí? No es que yo les estoy vendiendo la virtualidad, sino sencillamente estamos planteando cuáles son las potencialidades, y por eso decía hoy que acuerdo totalmente con él, porque es poder pensar cuáles son las potencialidades de la modalidad y acuerdo en esto de que vino para quedarse. ¿Cómo será el después? No sé, pero en principio lo que nosotros vamos a trabajar este año es poder brindarle ese plus en la formación de ustedes para que hayan experimentado también esta cuestión. Entonces, desde ese lugar es el desafío y desde ese lugar es la invitación a sumarse a este viaje, retomando la metáfora inicial, a este viaje que va a ser Didáctica 2. Bien, ¿quién más quiere compartir o puede compartir? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo soy Daniela, soy de acá de Resistencia. Es mi primer año cursando esta materia. La conozco también a Dayana, también era mi compañera. Bueno, es mi compañera. Estoy muy contenta de que esté donde está ahora. Pero bueno, yo me quedé por el camino. Pero bueno, con respecto a lo que estaban hablando, me parece que es algo muy importante este cambio del que están hablando en cuanto a la virtualidad y demás, porque es algo que me quedó muy en claro el año pasado. Espero que este cambio que tuvieron que hacer los profesores, que lo adopten ya como una rutina o como algo normal, como usted dijo, cuando es presencial hay que apoyarse en lo presencial y también en lo virtual, pero no sé cómo expresar lo que quiere decir, que me parece que estaría bueno que esta cuestión de lo virtual permanezca aún en la presencialidad, porque, por ejemplo, como estaban comentando también los compañeros, a mí siempre me chocan los horarios con mi horario de trabajo, y lamentablemente por eso
me atrasé mucho en la carrera y fui perdiendo muchas materias. Y en el 2020, gracias a la virtualidad y a la constancia en el aula virtual de los profesores, por más que yo estaba trabajando igual desde mi casa y me perdía las clases sincrónicas, al ellos subir los documentos con las cosas que se iban dando o preparando, che, la semana que viene vamos a ir dando tal cosa, así que estén atentos con tal material. Esa constancia a mí me ayudó mucho a sacar materias que para mí eran imposibles sacarlas, promocionarlas o regularizarlas porque no me coincidía con mi horario de trabajo. Entonces está muy bueno eso, este gran cambio, y espero que haya venido para quedarse, de que aún en la presencialidad los profesores le sigan prestando atención al aula virtual, que sigan subiendo semana a semana los contenidos. Eso me parece que está buenísimo y espero con todo mi corazón que siga así. Eso nomás quería decir. Bien. Daniela, quería decirte algo que, bueno, justo Dai te dijo lo mismo. No sé si quieres comentarle vos, Dai. No, claro, no así tal cual, pero precisamente venía de la mano con lo que yo venía hablando, que lamentablemente perdí muchos años porque por estar trabajando no tenía contacto directamente ni una aproximación en alguna materia y me iban quedando y yo llegué al punto de decir, bueno, no voy a poder hasta que el año pasado pasó lo que pasó y lamentablemente tuvo muchos aspectos negativos, pero al fin pude sacarle esos aspectos positivos en que pude lograr muchas cosas en la carrera y pude estabilizarme un poco. Eso. Profe. Gracias, Daniela. Sí, esa es la buena vibra que decía hoy, creo que Ariana. Sí, Ariana, dale. Justamente con lo que dijo Daniela recién, a mí me pasó exactamente lo mismo. Eran materias que yo creía que no iba a poder sacar y gracias a la comunicación que hay y el estar atentos al aula virtual, y algunos profesores decían que creaban grupos de WhatsApp, todo era como que uno podía administrarse sus tiempos y a mí me ayudó muchísimo, avancé muchísimo en materias que antes capaz no lo hacía o no me centraba y me sentaba y no me organizaba. Mi duda es acá, nosotros nos vamos a comunicar por el aula virtual o, por ejemplo, en Didáctica el año pasado habían creado un grupo de WhatsApp, por eso pregunto, o va a ser todo virtual en el aula virtual por mensajería interna o correo. Primero que nada, que nuestro canal de comunicación académico es el campus virtual, nuestra aula virtual. Nosotros vamos a respetar nuestra aula virtual y ese va a ser el lugar donde nos vamos a comunicar. No tenemos planificado un grupo de WhatsApp, ¿sí? Por una cuestión de salud mental, creo que eso es lo principal, y por una cuestión de marcar un poco de límites, sobre todo porque mientras funcione en su normalidad el campus virtual, la UNE virtual, en nuestra aula, vamos a seguir trabajando. Sabemos que la universidad invirtió mucho en estos últimos meses, entonces la UNE virtual está funcionando muchísimo mejor, entonces tenemos que aprovecharlo. En el caso de que pase algo con nuestra aula, como nos comunicaremos por nuestro correo de la asignatura, ¿sí? Entonces esos serían nuestros canales de comunicación. Por lo pronto, si ocurre algo, pasa algo que uno nunca sabe, por una cuestión de también de infraestructura de nuestro campus, de nuestra UNE virtual, vamos a recurrir a otros medios, ¿sí? Pero por lo pronto confiamos de que tengamos una buena cursada en nuestra aula, así que esos serían, Ariana, nuestros canales de comunicación. Así es, gracias, Eri. ¿Quién más quiere compartir?
Hola, buenas tardes. Sí. Mi nombre es Augusto. Soy de Corrientes, pero actualmente estoy viviendo en Chaco. Había cursado toda la materia, pero por cuestiones de correlatividad nunca pude terminarla. Y bueno, este año de vuelta. Como la conozco, sí, tengo muy buenas impresiones de la materia y bueno, eso. Gracias, Augusto. Me estaba apareciendo cara conocida. Bien, ¿alguien más? Seguro que vas a poder. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, vamos retomando un poquito nuestro encuadre GPS. Todo lo que hagamos en esta cursada va a tener, siempre va a estar sustentada la metáfora del viaje, ¿sí? Así que prepárense, como les decíamos al inicio, a viajar. Yo voy a ir mirando acá para no olvidarme las cuestiones para trabajar. Primero y principal, la idea es que todos lleguemos, ¿sí? Es acompañarlos y por eso, por suerte, este equipo es un equipo, como les decía al inicio, que vamos todos en el mismo rumbo. Entonces creo que al estar desde ese posicionamiento podemos acompañarlos del mejor modo posible. Y además es un equipo, al ser 5 personas, podemos distribuirnos y compartir actividades que a ustedes les permitan ese acompañamiento casi personalizado, decimos, ¿no? Por lo tanto, más allá de que proponemos un cursado promocional, la idea sería que la mayoría o todos los que estén en condiciones puedan promocionar. Aquel que no logre, bueno, tendrá la posibilidad de quedar como cursado regular, ¿sí? Y por ahí hay quienes se comunicaron con nosotros de modo privado, señalándonos de que no llegarían a completar las correlativas para la fecha de mayo, que es cuando se cierra, digamos, este proceso, que no se preocupe, pueden seguir como condicionales, ¿sí? Como estudiantes condicionales pueden seguir en el aula y al final rendirán como estudiantes libres, pero con la salvedad de que ya han podido completar todo el proceso, conocer la materia, conocer el material, saber cómo estamos trabajando, por lo tanto no tendrían demasiados inconvenientes. Entonces, como que tenemos las tres categorías o las 3 cuestiones, los 3 modos de poder arribar a esto que sería aprobar didáctica 2. Decía hoy Nadie en algún momento de que esta es como la didáctica específica de nuestra carrera y forma parte junto con el trayecto de las didácticas y las prácticas en la columna vertebral. Ustedes piensen que tenemos didáctica 1, didáctica 2, después viene residencias y práctica, finalizamos con pasantía, que es el final del trabajo, ¿no? En lo que es la formación didáctica y de práctica en la carrera nuestra. Entonces, Eric, ¿podés seguir un minutito, por favor? Comentando la cuestión esta. Pero está silenciada, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, la idea es que nosotros podamos seguir trabajando, como decía, esto de la didáctica específica como columna vertebral de la carrera, pensar que también, si nosotros, para poder situarnos, porque recuerden que nos estamos formando en lo que es algo muy visceral de la carrera de Ciencia de la Educación, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesaría que ustedes puedan recuperar el plan de estudio de la carrera, que nunca es tarde para que siempre esté al lado nuestro el plan de estudio de la carrera, ¿sí?
y de ahí poder analizar cómo viene, cómo estructura y cómo va a venir a regular la didáctica específica de la ciencia de la educación, ¿sí? Y desde ahí también trabajar, ¿sí?, de manera muy cercana con el programa de la asignatura para poder justificar por qué la importancia de esta asignatura en nuestra carrera. A veces nos pasa que transitamos, por la experiencia que tenemos, que se transita el estudiante, el cursante de ciencia de la educación, el profesorado de la licenciatura, transita por los 5 años, ¿sí?, o sea, los 5 años de carrera, y nunca recupera el plan de estudio, el gordote, ¿no? Eso donde dicen las materias, ¿sí? Entonces, qué importante que recuperen ese plan de estudio, lo puedan analizar y poder analizar la didáctica específica como estructurando, o sea, como una columna vertebral, ¿sí?, al campo de la didáctica, no solo por su reflexión, sino también por esa fuerte desarrollo para la intervención que tenemos, para poder comprenderla. Entonces, yo creo que como primero, para poder recuperar, para que ustedes puedan agarrar y echarle un vistazo como actividad inicial, extra áulica sería, recuperar el plan de estudio para poder comprenderla, ¿sí?, esta intervención, esta área en la que nosotros nos situamos. ¿Sí, Moni? Bien, sí, ahí está, perfecto. Esto que estaba diciendo Eric, lo de recuperar el plan de estudio es fundamental. Generalmente cuando uno se inscribe le dan la listadita de materias y lo demás es lo importante. El listadito de materias nos sirve para saber qué materias hay y cuáles son las correlativas. Pero esto otro nos permite entender la esencia del plan de estudio, ¿sí? Y por qué nosotros tenemos determinadas competencias, determinado campo de acción. Entonces, les decía que esto de pensar a la didáctica 2 como una didáctica específica en el sentido de la intervención en el aula, en la intervención en el acto pedagógico. Por eso hablamos no solo de la clase escolar, sino también de ámbitos formales y no formales. Eso también habrán leído ustedes en el programa. Porque la intervención didáctica no se da solo en el aula, que es lo que más conocemos, sino también se da en otros ámbitos, en los que, por ejemplo, podemos asesorar a alguien a poder elaborar un proyecto, podemos asesorar a alguien a realizar la evaluación de un curso de capacitación. Es decir, nuestras posibilidades como profesionales en ciencia de la educación se amplían en ese sentido, porque no tenemos que pensarnos limitados solo al aula, ¿sí? Siempre estamos hablando de la intervención educativa. Lo educativo está también cuando, por ejemplo, nosotros planteamos un taller en una organización no gubernamental. Ahí también estamos pensando en una intervención didáctica, porque nosotros con las herramientas que tenemos que pensar los destinatarios, por qué lo vamos. Acuérdense los componentes de la planificación que ustedes vieron en Didáctica 1, ¿sí? Y desde ese lugar ir pensando, esos componentes tienen un sentido, es decir, yo no puedo ir y decir, bueno, me pongo a hablar sin poder pensar en qué voy a decir, para quién voy a decir, cuál es el objetivo por lo que estoy diciendo esto, ¿sí? Entonces, recuperando esa cuestión, cuando nosotros hablamos de trabajo de campo, estamos hablando de ese trabajo de campo. En nuestro caso, en Didáctica 2, lo que vamos a hacer es observar las intervenciones didácticas de otro. Y a partir de esas observaciones vamos a poder establecer análisis, ¿no?, teniendo en cuenta el material teórico que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en un cuarto nivel realizando sus prácticas, ahí lo que van a hacer es ustedes realizar la práctica y analizar esas prácticas ustedes, son sus propias prácticas. Entonces, pensemos en esta lógica. Didáctica 1, estamos teniendo el encuadre y el marco general de todo lo que es la didáctica. ¿Cuáles son esos aspectos esenciales que son fundantes en la didáctica? Cuando vamos a Didáctica 2 profundizamos esas cuestiones, pero pensando ya en un análisis didáctico como metodología,
¿sí? Pensándolo desde lo metodológico. Y cuando vamos al cuarto nivel, ponemos en acción esa práctica y analizamos esa práctica propia, ¿sí? Que también lo volvemos a repetir después en el quinto con pasantía, pero en otros ámbitos. En el cuarto hacemos solo práctica en ámbitos formales. Entonces, esto que nosotros estamos viendo como de ámbito formal y no formal, después se desagregan en el cuarto y en el quinto nivel. Pero siempre estamos hablando de intervención, ya sea la intervención de otro, ya sea mi propia intervención. Entonces, desde ese lugar es donde estamos planteando la propuesta que hoy hacemos. Hoy le decíamos de las condiciones de promocionar o regularizar. Cuando hablamos de encuentros, hoy le decíamos, creo que era Ariana, hablamos de estos encuentros, la asistencia a estos encuentros. Y en el sentido de que no sean encuentros solos de camaritas y micrófonos apagados, sino que sean encuentros interactivos, ¿sí? La idea no es solo venir a recitar teoría de parte de ninguna de nosotras, sino de intercambiar a partir de las lecturas. Entonces, insisto en esto, como futuros profesionales en ciencia de la educación, lo importante es poder ver cómo nosotros ponemos en acción esas herramientas desde ya. Yo sé que cuesta, tenemos que perder la timidez, tenemos que perder ay, me voy a equivocar, no lo voy a decir bien. Eso tiene que ir quedando, ¿no?, como parte de esta práctica que vamos realizando desde ya. Entonces, entendemos cuando, por ejemplo, hay alguien que tiene problemas de datos y demás, como para poder no prender su cámara, pero al menos el micrófono. Lo importante es poder tener la voz del otro lado, ¿sí? Y es una hora y media por semana solamente, ¿sí? Y la cuestión es que también acá este espacio va a servir de síntesis de lo que se viene trabajando en la semana. Porque entonces, de síntesis, de despejar dudas, de trabajar en forma conjunta y de plantear cuestiones que por ahí pueden no entenderse cuando son totalmente en el aula virtual. Entonces, es un espacio que intenta o va a intentar ser justamente rico desde ese lugar, ¿sí? Por eso los animamos a que puedan seguir el camino de todos los y las compañeras que estuvieron hoy hablando y contando sus experiencias y avancen en ese sentido, ¿sí? Somos bastante en el aula en este momento, estamos 63, son casi 60 ustedes, por lo tanto hay más voces que todavía no escuchamos, voces o opiniones, aunque sea en el chat, que todavía no estamos conociendo, y es importante que lo hagamos. Después, ¿qué otra cuestión? Las actividades. Vamos a tener actividades obligatorias y actividades que no serán obligatorias, pero la idea es que ustedes vayan cumpliéndolas en los plazos que estamos previendo, porque como les pusimos en ese GPS, en ese encuadre, eso tiene un sentido y un significado en la propuesta. Entonces no me sirve a mí poder leer una producción al final del cuatrimestre donde ustedes presenten desde la 1 a la última. Sí, la presentaron, pero ¿cuál es el proceso que realizaron? No lo puedo hacer en 2 días o en 3 días al proceso que los compañeros vinieron haciendo durante todo el cursado. Y por eso es que vamos a poner tiempos, plazos, para que ustedes puedan ir presentando esas producciones. En el caso que alguno no pueda por X motivo, porque cuestiones de emergencia nos surgen a todos, bueno, en principio pusimos 72 horas para poder considerarlo y conversamos con cada uno de los que tenga esa situación. Van a trabajar en grupo, pero eso significa que el equipo tiene que trabajar, no uno del grupo, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Que realmente la producción sea del grupo, sea del equipo. Ustedes pueden distribuirse las actividades, las tareas al interior de cada uno de los grupos, pero recuerden que
como van a ver tanto en grupos, instituciones educativas como con nosotros, la conformación de un grupo no es una sumatoria de personas, sino que es una construcción, es un espacio que realmente nos pertenece a todos los integrantes de ese grupo. Entonces, desde ese lugar, también la producción tiene que dar cuenta de eso. Cuando yo estoy interactuando, por ejemplo, nosotros en el equipo interactuamos lo que ustedes están leyendo, tanto en el aula como en el programa, como en el encuadre, es producción y aporte de todo el equipo, no es construcción de solo una persona y que todas las demás digan sí o no, ¿sí? Sino es construcción de todo, y así es como voy permitiendo que la idea del otro me permita a mí avanzar en mi proceso. Y ahí estamos hablando de una construcción del conocimiento, ¿sí? Desde ese lugar estamos hablando de construcción del conocimiento, construcción colectiva del conocimiento. Esa interacción, piensen que cómo aprende el niño, cómo aprende a hablar, cómo aprende a caminar, cómo se lo estimula el niño, en contacto con otros si es posible de sus edades, con otros mayores, pero si nosotros dejásemos un niño tiradito en un coche o lo que sea, nunca va a aprender a balbucear, no va a aprender a sentarse. O sea, eso que hace el ser humano desde que nace, lo hace por la estimulación externa. Y esa estimulación externa es el contacto con otros seres humanos. Del mismo modo, nosotros estamos construyendo conocimiento como grupo aquí, ¿sí? La lectura que yo hago, la debato, la pongo en acción con la lectura que hace el otro. Y ese intercambio de opiniones que puede estar o no de acuerdo conmigo es lo que me permite crecer. Y eso me permite estar en esa espiral ascendente para poder decir, bueno, llegamos a hacer esta lectura que es de este grupo, ¿sí? No es copiada de otro grupo, es la lectura que hace este grupo. Y por eso la idea es que ustedes trabajen desde ese lugar. Cuando algún grupo tiene algún inconveniente, recuerden que estamos de este lado. Les pedimos por favor que siempre tengan la suficiente confianza para contarnos. Hoy la profe Eric le decía los medios de comunicación, cómo nos vamos a comunicar. Alguna siempre va a estar atenta a poder responder. Y tengan la certeza de que cualquiera que lea esa cuestión que se ha trabajado, automáticamente nos comunicamos entre nosotras. Entonces, todas vamos a estar al tanto de todo lo que ustedes nos están señalando, ¿sí? Bien, ¿qué más nos falta? Ahí tienen ustedes la guía para poder leerla todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque por ahí puede ser que primero la leo, pienso que la entiendo, pero después me surgen dudas, no hay ningún problema. Surgen dudas, consulten. Tienen un foro de dudas generales en el aula virtual para cuál es la importancia de plantear la duda en el foro. Que por ahí a otro le surge la misma duda, pero como ya está en el foro, ya la tiene respondida, ¿sí? Y entonces no necesito plantearlo, digamos. Esto que dice Dai es cierto. Que no esperen a último momento, ¿sí? Por ahí, ay, pero yo hace 20 días, un mes que estoy con este problema. No, háblenlo enseguida, díganlo, ¿sí? Todavía nosotros sostenemos una mirada abierta y un encuadre, como yo solía hacer un chiste que todavía no comemos personas, así que no nos alimentamos de... Acá nos sirve ese chiste porque estamos en la virtualidad, pero a veces lo presencial tiene un poco más de efecto, ¿sí? Pero esto que dice Dai, estamos de este lado. Por favor, consulten, nos preguntan, nos dicen. Y traten de ir siguiendo a medida que le vamos dejando tanto las lecturas como las actividades. Porque después se le van a sumar las lecturas. Y algunos son textos un poquito más largos que otros. Entonces, ¿qué pasa? Que después no puedo, es como disculpen el ejemplo que les voy a dar, pero es como acumular mucha hambre y después querer comer todo de golpe, ¿sí? Nunca nos cae bien.
Nunca es imposible. No es posible asimilar, el organismo no puede asimilar todo de la misma forma. Lo mismo nos pasa con la lectura, ¿sí? No puedo yo querer leer en una noche todo lo que no leí en una semana. Es imposible, ¿sí? Bien. Genial. Julio, ¿querías decir algo? ¿Comentar algo? Profe, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha, dale. No, que concuerdo con usted esto de acumular los textos y bueno, al principio de año me pasó, o sea, al principio cuando empezaba la carrera me pasó, pero después ya uno como que va organizando los tiempos y todo eso, así que bueno, tal cual, y bueno, viene al caso lo de acumular hambre, por eso. Sí, es un ejemplo que por ahí me surgió, pero es lo que nos pasa, ¿no? Sí, pero es tal cual pasa eso, profe. Así que, genial. ¿Alguna otra consulta, pregunta, algo que quieran, que piensan, chicas, que se haya que aclarar en este encuentro de hoy? ¿Sí, Eric? Bueno, no, más que nada recalcar esto de que, bueno, por más que parezcamos reiterativa el hecho de leer y releer las guías didácticas y de que frente a alguna duda están los canales de comunicación, ¿sí? Y también que hay formas en las que, cómo nos tenemos que comunicar en el aula, ¿sí? Las formas y los cuidados que también están un poco de las normas de convivencia en el aula, de pensar en eso, de tratar de respetarnos y de que tampoco sea hoy quedó esto del chat del WhatsApp como por una cuestión de salud mental, como que uno no, estábamos tan llenos de grupos de WhatsApp el año pasado que sentíamos que explotábamos, y creo que teníamos, a los que son padres incluso le he pasado el grupo de la madre, del jardín, de esto, de lo otro, todo eran los grupos de WhatsApp, y ya se empezaban a enviar hasta cadenas, memes, cartelitos, stickers y todo, y creo que tratemos de respetar esto de los canales de comunicación, de cuidar esos canales que tenemos, y respetarnos, ¿sí? Ahí va. Y acá tengo un perro atrás que está ladrando, así que ahí también se quieren comunicar. Pensar en esto, ¿sí? De no quedarse hasta lo último, yo decía ya, y esto de tratar de, cuando surge la duda, preguntar, y de consultar todo el tiempo estamos nosotros, el teléfono es una extensión de nuestra mano, así que para todos y todas, me imagino. Entonces, cualquier cosa nos llega a nuestro correo y nosotros estamos constantemente comunicadas entre el equipo, ¿sí? Al interior del equipo. Si una lee el mail, le contesta a la otra y así estamos, ¿sí? Entonces, no tengan miedo. Y no, en realidad no es el miedo, sino no pierdan tiempo a hacer las preguntas, porque estamos nosotros en este lado para tratar de responder. Entonces, no dejen para lo último, tipo ese 2 días antes, no, profe, no llego con esto porque me enteré y cosas así. Si llegamos a tiempo, podemos resolver juntos. Así que sin miedo. Genial. Bien, nosotros le vamos a dejar en esta primera parte una guía didáctica, ahí en el mismo espacio donde tienen el programa. Le vamos a dejar una guía didáctica para que ustedes puedan seguir las actividades y lo que nos espera. En este caso, estos próximos 15 días. Porque recuerden que el próximo miércoles, que es el día que nosotros dejamos para las actividades sincrónicas, es feriado. Entonces, recién nos vamos a volver a ver el 31 de modo sincrónico. Pero eso no significa que ustedes van a quedar sin nada, sino que van a tener actividades en el aula virtual, ¿sí? Generalmente las actividades les vamos a habilitar. Los jueves habíamos dicho, chicas, que me perdí en eso. Sí, los días jueves vamos a habilitarle las actividades,
¿sí? Entonces ahí ustedes van a tener para toda la semana y en este caso van a ser para 15 días, ¿sí? Tienen tiempo ahí de ir respondiendo a estas primeras cuestiones que les vamos solicitando. Y en los casos que estoy leyendo acá de que no tienen grupo, pueden ir comunicándose por este lugar o pueden comunicarse también a través de la mensajería interna. Es decir, ustedes pueden enviar a un grupo en X un mensaje diciéndoles de que no tienen grupo, o pueden enviar a todos sus compañeros, ¿sí? Pueden seleccionar solo a todos los que figuran como estudiantes y le envían para que los unan a algún grupo. Bueno, tienen la posibilidad de ir trabajando ahí esta conformación de los grupos. Después ya también le vamos a dejar nosotros la posibilidad de que nos digan quiénes van a ser los grupos, cuántos grupos y quiénes van a ser los que conforman los grupos, ¿sí? Eso también ya vamos a poner después en el aula virtual. Bueno, estamos entonces, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias por la paciencia, por la atención y esperamos que sea una excelente cursada, que se cumplan las expectativas que han escuchado, que realmente sea una cursada que los enriquezca y que les permita avanzar en este proceso de formación. Y bueno, estamos acá nosotras disponibles para las consultas que ustedes necesiten en el aula virtual, digo, de este lado. Y seguimos trabajando entonces, y bienvenidos, o sea, iniciamos el viaje. Nos gustó mucho la metáfora y por eso iniciamos el viaje. Macarena dice de cuántos, los grupos que no sean más de 5 personas dentro de lo posible, si no son multitud, ¿sí? Hasta ahí sería como el límite. ¿Y de 2 se puede hacer o hay un mínimo de 3 o cosas así? A ver, de 2 no sería un grupo, sería una pareja, pero si no tienen cómo incorporar a un tercero o ustedes ya están muy acostumbradas, por los motivos que fuese, no hay problema, ¿sí? Pero sería lo ideal, no, pero bueno, de última sí no hay problema. Bueno, estamos entonces. ¿Alguna cuestión más? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Alguien que quiera preguntar algo, alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces nos estamos viendo de modo sincrónico el 31 de marzo. Recuerden que el enlace siempre va a ser el mismo, ¿sí? Siempre será el mismo enlace, todos los miércoles. Y en el aula virtual nos vemos con actividades y demás a partir de mañana. ¿Estamos? Bueno, buena cursada para todos y todas. Buena cursada. Muchas gracias, profe. Wow. Chao, profe, gracias. Chao, chao.